Actualidad. Debate. Análisis. Polémica. En Controversia con León Valencia. Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Cada semana, los lunes, debatimos sobre los temas de la ciudad, sobre los temas del país, sobre temas internacionales. Es un programa con un carácter muy político, un carácter pero pluralista. Aquí viene gente de las distintas tendencias a hablar sobre esos temas. Y hoy tenemos un tema quizás de los temas principales de la agenda pública de cualquier ciudad, de cualquier país, y es la movilidad y las alternativas para resolver ese grave problema de todas las grandes ciudades, que es la movilidad. Y hoy, claro, vamos a debatir del metro para Bogotá, porque ha habido en las últimas semanas decisiones del gobierno nacional, decisiones del gobierno distrital que colocan en una nueva situación un anhelo de los bogotanos de darle por lo menos una solución parcial o una solución o un alivio a la movilidad de la ciudad. Esas decisiones y el estado en que está la alternativa de metro, que se viene hablando, ¿cuántos años? Hace 30 años del metro, 30, 40 años. Alguien mamando gallo decía, no, es que Jiménez de Quesada fue el primero que habló del metro en la ciudad en su fundación. De ahí para adelante se ha hablado toda la vida del metro. Pero de verdad que en la ciudad se ha hablado muchos años del metro y ahora parece que hay una realidad nueva sobre el metro y queremos compartir esto con los televidentes, meterlos en la discusión, en los temas del metro, en los temas de cuál es el trazado del metro, cómo será la financiación de ese metro, cuándo estará ese metro y cuándo estará empezando y cuándo terminará el metro de la ciudad, qué implicaciones tiene en la movilidad de la ciudad y también cómo va a ser ese tema en campaña electoral. Estamos en un momento de campaña electoral, estamos iniciando la campaña por la alcaldía de Bogotá y eso va a tener un debate. Y tenemos acá personas que han tomado decisiones sobre el metro, que están tomando decisiones, personas que analizan, que son analistas de la movilidad y de soluciones de transporte como estas, para debatir eso. Alejandro Herrera, secretario de Hacienda del distrito, pues es definitivo en las decisiones económicas sobre el metro. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por invitarme. Saludos a todos los compañeros. Concejal Roberto Inestrosa, que ahí vamos a ver cómo el Consejo, qué papel juega en el tema del metro. Muchas gracias por acompañarnos, concejal de Cambio Radical. Un gusto, León. Tenemos Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Es especialista en temas de movilidad, es politólogo y gracias por acompañarnos. León, gracias Fernando a usted por Rojas. la invitación y un saludo también a todos los compañeros hoy de panel. Jorge Iván González ahora está como asesor de planeación, ya está metiéndose en la Universidad Nacional nuevamente, pero ha tenido mucho que ver ya en 2 administraciones con este tema del metro. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Entonces vamos a empezar pues con el secretario de Hacienda para que nos diga en qué estado están las definiciones del metro y a partir de eso armamos una discusión y ojalá muy pedagógica para explicarle al televidente cómo va a ser este proceso, para explicarle a los bogotanos cómo va a ser el proceso que nos va a traer el metro, ojalá, a la ciudad. Bueno, muchas gracias. Hoy estamos en una definición realmente de lo que son fuentes de financiación. Hemos llegado con la Nación en un proceso de estructuración financiera que se viene haciendo con la Financiera de Desarrollo Nacional, en un convenio Nación-Distrito a efectos de tener un tercero validador que le dé confianza a las partes, en especial al Gobierno Nacional, que es el socio mayoritario, está aportando el 70% de lo que sería el costo de la primera línea del metro, desde Portal de las Américas hasta Calle 100. Un costo estimado en este momento en 13.79 billones de pesos que se deriva del estudio hecho por el consorcio L1, estudios de ingeniería de detalle contratados por el distrito. 13.79 billones de pesos, de los cuales la Nación aportaría 9.65 billones de pesos y el distrito aportaría 4.14, 4.15 billones de pesos.
Las fuentes de la Nación simplemente son vigencias futuras a 20 años, o a 25 o a 30, dependiendo de lo que en su momento le dé el servicio de la deuda, y en ese caso el distrito tendría que aportar 4.15 billones de pesos. Estamos en una definición de documentos COMPES. Hoy hay un COMPES ya elaborado que está listo desde abril del año pasado para un paquete que llamábamos obras de movilidad, en el que incluía Transmilenio por la Boyacá, incluía los cables, incluía obras para la integración y desde el punto de vista de la Nación 1 billón de aporte para la reconstrucción de la avenida Caracas y la Autonorte. Ese COMPES estuvo listo hace un año, pero la decisión era empaquetemos todo con el metro, esperando los estudios finales. Finalmente se dio el resultado del estudio y llegamos a ese valor. Hoy tendríamos, desde el punto de vista del metro, un costo de 13.79 billones de pesos y por el lado del otro COMPES de movilidad 2.4 billones de pesos para un total de 16.2 billones de pesos, lo que significaría el paquete de movilidad que se haría en estos COMPES, y la intención del distrito es que se haga no solamente el metro, sino que se continúe con la expansión del sistema Transmilenio. Hoy estamos en esa definición. Finalmente el distrito está poniendo a observación, a revisión de la Nación las fuentes, dadas las condiciones que puso la Nación. Entonces tenemos ya el estudio que aprueba la Nación y aprueba el distrito, el estudio del metro, de cuál va a ser el tipo de metro que vamos a construir, que es un metro subterráneo. Subterráneo. Costó 81.000 millones de pesos el una estudio. cifra cercana a los 82.000 millones de pesos. Tenemos el estudio, tenemos un compromiso, ya esto es un compromiso, una integración nación-distrito para hacer ese metro, y ese metro cuesta, como dice, 13 billones de pesos. 13.8 billones. 13.8 billones de pesos, de la cual la Nación coloca el 70%, Bogotá el 30%. Hay ya compromisos. El presidente Santos entregó un cheque que ha dado para muchos comentarios, un cheque simbólico de los 13.8 billones de pesos. Hasta ahí vamos. Ese es el punto. Fernando, ahora sí se puede decir, ¿esto es irreversible? ¿Esto que llevamos de metro es irreversible o todavía puede devolverse esa decisión de metro? León, yo creo que estamos en un momento muy difícil, porque como lo estaba planteando el secretario de Hacienda, hay unos compromisos, hay unos planes, hay unas ideas, pero aún no hay nada concreto. ¿Sí? Esto puede cambiar en cualquier momento y puede cambiar tan fácil como ha cambiado el diseño o el trazado de esa línea inicial que nos dijeron que se iba a hacer. Cuando nos presentaron el proyecto, nos dijeron que iba a ir desde las Américas hasta la 127. Luego dijeron que ya no iba a ir hasta allá por temas de suelo y costos. Entonces dijeron que no, que hasta Lourdes. Luego dijeron que no, que iban hasta la 72. Y en la reunión con el presidente dijeron que mejor iban a ir hasta la 100. Y el ministro Cárdenas ha dicho en los medios de comunicación que realmente se llega hasta la 100 para lograr cumplir con el 70% de financiamiento que iba a dar la Nación. Entonces, hay una preocupación, y es si el metro que nos van a hacer es el metro que dijeron los estudios, es el metro que necesita la ciudad, o es el metro que financieramente el gobierno nacional puede apalancar, o simplemente nos están descrestando con un titular y un anuncio en un momento en que el alcalde Petro y el presidente Santos están pasando por unos momentos muy difíciles de aceptación de su gestión. Bueno, Fernando pone una cosa dura, que es, puede ser una jugada política de opinión y no una realidad del metro. Jorge Iván, ¿eso puede ser así? Yo creo que estamos avanzando. Evidentemente, Fernando tiene razón. Hay unos puntos que todavía se pueden modificar, y mientras no se firme el convenio de cofinanciación con el gobierno, hay un margen de incertidumbre importante. Pero yo creo que sí se avanza. Todavía no hay un convenio suscrito. Está el acuerdo, el cheque que decía ahora León, pero en este momento no se ha firmado todavía, porque un poco la Nación está pidiendo a Bogotá, que me parece entre otras cosas injusto, que Bogotá
diga exactamente de dónde va a sacar los 4 billones de pesos, mientras, como decía Alejandro, la nación dice yo tengo 9 billones y los voy a ir consolidando durante el tiempo. A Bogotá se le pide que hoy diga exactamente dónde tiene los 4 billones de pesos. Pero bueno, si quiero entrar en una discusión. De todas maneras, yo creo que la ciudad está en una situación muy distinta como estaba hace 4 años cuando se discutió con Samuel el metro. Yo creo que todos sentimos una urgencia, como decía también ahora León, de resolver el tema de movilidad como un tema fundamental de los años próximos de Bogotá. Y en ese sentido, a mí me parece que la decisión sobre el metro casi que es irreversible. Evidentemente yo comparto con Fernando, puede haber cambios, seguramente con el nuevo alcalde habrá modificaciones, pero a mí me parece casi que imposible decirle a la ciudadanía bogotana que no va a haber metro. En cualquiera de las alternativas, no me imagino un candidato a la alcaldía diciendo que él duda sobre la necesidad que tenga Bogotá de ir resolviendo el problema de transporte. Entonces yo creo que la tendencia para mí es clarísima y creo que se han hecho avances, creo que las nuevas definiciones, el hecho de que ya tengamos geotecnia, etcétera, creo que vamos avanzando. Evidentemente podríamos avanzar mucho más rápido. Yo creo que Bogotá y Colombia nunca pueden decir que no pueden hacer esta obra. A mí me parece que eso es demorar demasiado, que desde el punto de vista financiero uno también puede discutir con el ministro Cárdenas otras fuentes alternativas de financiación, pero a mí me parece que la tendencia es una tendencia en ese sentido irreversible. Doctor Roberto Ministro, o sea, ¿cómo es el ambiente en el Consejo frente a estas definiciones que se toman entre nación y distrito sobre el metro? A ver, yo le quisiera contestar primero que Bogotá ha pedido metro, Bogotá necesita metro, se ha hablado del metro de Bogotá desde hace 70 años, ¿no? Desde el año 45, y este es prácticamente como el 10º estudio que se presenta sobre un proyecto metro. Entonces yo lo primero que le puedo decir es que el Consejo respalda ese deseo de la ciudadanía de tener una solución de movilidad en donde el metro sea efectivamente parte de esa solución. Es decir, Bogotá tiene un sistema integrado de transporte, en donde está el Transmilenio, donde están los buses azules para poderle explicar a la audiencia, y el metro sería un sistema que integraría pues lo que es el sistema de transporte de la ciudad. Efectivamente, en el periodo anterior que yo no era concejal, este es mi primer periodo, el entonces alcalde Samuel Moreno le solicitó al Consejo un cupo de endeudamiento y el Consejo se lo aprobó por 800.000 millones de pesos para un proyecto de metro pesado por la carrera séptima. Luego el alcalde Petro vino y pidió un cupo de endeudamiento que también se lo aprobó el Consejo para vías adicionales como son el Transmilenio por la Boyacá, como son los cables para Ciudad Bolívar y para Soacha, en donde hay una serie de obras de infraestructura para Engativá, para obras que se iban a cobrar por valorización, se metieron dentro del cupo de endeudamiento. Entonces hay una discusión en este momento de cuáles van a ser las fuentes de financiación del metro, porque el Consejo y muchos partidos que lo integran mantienen una posición en donde dicen que ese cupo de endeudamiento no se puede destinar en su totalidad, los 2.2 billones de pesos no se pueden destinar en su totalidad para el metro, porque se tienen que hacer las vías de infraestructura que efectivamente fueron condicionadas dentro del cupo. Entonces se le dice al alcalde y a la administración, a la Secretaría de Hacienda, efectivamente, ustedes para el metro, para completar los 4 billones de pesos de cupo de endeudamiento solo tendrían 800.000 millones de pesos. ¿De dónde se van a sacar los otros 3.3 billones de pesos? Y ahí es donde hay una duda, donde se dice que las empresas públicas van a aportar una plata. Hemos citado de debate al gerente de la empresa de energía, en donde después de lo que fue la recompra de las acciones de TGI de la compañía gasera, en donde allí efectivamente pues allí se fueron 2 billones de pesos en la recompra de TGI, y entonces pues la empresa de energía no tiene esa liquidez, y
hablar de las reservas de estas empresas, pues no resulta lógico porque sería prácticamente quebrar esas empresas. Por otro lado, la empresa de teléfonos no tiene los recursos. Adicionalmente se habla de buscar recursos por otras vías, incluso por ejemplo se está hablando de lo que se recibe por gasolina, se está hablando de plusvalía. Bogotá no tiene plusvalía, se está hablando de unas alternativas que definitivamente pues no darían la suma para llegar a los 4 billones de pesos, que es lo que se requiere y lo que la nación le está diciendo. Dígame usted dónde están esos 4 billones de pesos para ir al COMPES y dónde están esos 4 billones de pesos y dónde están los demás elementos, como es la creación de la empresa del metro. ¿Quién va a ser el gerente de la empresa del metro? ¿De dónde efectivamente no solamente se van a sacar los recursos, sino cuál va a ser el trazado, cuál va a ser el tipo de contrato? Entonces, como hemos dicho aquí, hay una incertidumbre, hay un gran deseo de metro, ¿no? Yo creo que además va a ser una bandera política en esta campaña por Bogotá, pero sí hay una incertidumbre sobre lo que es el proyecto de metro y la definición que se requiere. Alejandro, ¿por qué, para volver un poco atrás y después vamos, yo creo que un segmento a discutir mucho lo de financiación, pero volver un poco atrás, ¿por qué se demoró tanto el alcalde Petro para crear las condiciones para estas decisiones? Por ejemplo, crear la empresa Metro en el inicio de su gobierno, en la mitad de su gobierno. ¿Por qué a este final es que se viene a acelerar todo este proceso? Corre el peligro de no firmar los acuerdos definitivos y la contratación de las obras, y eso pues para un alcalde siempre pues, el orgullo sería que él pudiera firmar, colocar la primera piedra. ¿Por qué se demoró tanto? ¿Por qué ese proceso? No, es un proceso que definitivamente no se hace de un día para otro, lleva tiempo. Este tema, como menciona el concejal, lo recibimos, los diseños se recibieron contratados de la administración anterior con compañía acompañamiento del Banco Mundial. Hubo algunos líos para poder iniciar el tema de diseños. Cuando arrancamos la administración hablábamos de un metro basado en estudios que nos habían dado que costaba alrededor de 6.5 billones de pesos. Después se actualizaron a 6.8 billones de pesos y con eso se comenzó a construir una bolsa de financiación. 6.8 más las obras de lo que tiene que ver con Transmilenio y otras obras que terminaba costando 10.2 billones de pesos. Y en ese entendido comenzamos a negociar con la Nación el tema de los COMPES. La Nación siempre dijo, no, hasta que no tenga los requisitos del COMPES 3677, que es estudios al 80%, yo no avanzo en un COMPES. Y en ese orden de ideas, el consorcio L1 nos entregó finalmente resultados el año pasado en el último trimestre y definitivos este año. Ahí se conoció el verdadero valor de lo que es la construcción del metro con estudios de ingeniería de detalle. Eso marcó la ruta. Claro, una sorpresa para todos. Hablamos de 6.8, después pasamos a hablar de 13, 14, 15 billones de pesos. Comienza la negociación con la Nación a efectos de cómo vamos a pedir la financiación, porque lo que ocurría es que en el pasado la Nación decía yo aporto hasta el 70. Y para el caso de Transmilenio aportó el 30, el 40, el 45, llegó al 50, no al 70 que nos indicaba la ley. Reconozco o no reconozco servicio de la deuda. En ese proceso de negociación con la Nación, de articular un COMPES, pues hasta que la Nación no tuvo esa certeza, que además terminó siendo contratada con un validador que hoy se llama Financiera de Desarrollo Nacional, que pasó a ser todo un tema de ejercicio de revisión jurídica, de revisión de los detalles y hacer ingeniería de valor a fin de determinar si efectivamente esos diseños eran susceptibles de mejora o no eran susceptibles de mejora. Y ahí comienzan a aparecer, como dice Fernando, el tema de hasta dónde va el trazado. El trazado original era los 27 kilómetros hasta la 127, en tuneladora hasta cierta parte y con pantallas el último tramo, aparece esa definición. Se cogen los presupuestos, se analizan, se hace ingeniería de valor a fin de, por métodos constructivos, disminuir su valor. También lo revisa desde el punto de vista de las proyecciones de ahorros, indicando que podrían haber sobrecostos y llega a ese punto final. La decisión de Empresa Metro hemos venido
tratando de tomarla. Desde la vigencia pasada se presentó proyecto de acuerdo al Consejo respecto a la modificación de Transmilenio como ente gestor. No sé si el nombre Transmilenio genera algún enredo y en el Consejo se pensó que se iba a acabar la empresa Transmilenio y el proyecto finalmente no fue aprobado. Pero lo que buscaba era la transformación de ese ente gestor que tuviera un capítulo que es BRT y un capítulo férreo. Y en ese orden de ideas no fue aprobado el proyecto de modificación de Transmilenio para crear la empresa Metro. Hoy lo que la Nación dice es se requiere una institucionalidad, pero no es un requisito inmediato. La Nación nos está diciendo, hoy lo que necesitamos es una gerencia que no necesariamente es la empresa Metro, es una gerencia que se encargue durante este proceso que viene con la FDN 7 meses, de armar la estructuración financiera, armar los pliegos y definir cuál es esa empresa. Bueno, estamos, como ven, en el punto de gerenciar el metro, de poner siquiera a alguien en cabeza de ese metro. Estamos en el punto de aclarar las fuentes de finanza del distrito, que es una condición de la Nación. Vamos a discutir eso porque en la primera momento José Iván González decía que, digamos, hacía un reclamo a la Nación como diciéndole, bueno, ¿y ustedes por qué ahora ustedes no tienen la plata ya y ustedes trabajan en esa vigencia futura? ¿Por qué le exigen definir con claridad la fuente del distrito? Ahora discutimos eso, pero vamos a una pausa. Estamos en La Controversia, transmitiendo Canal Capital, un programa de su franja de opinión, y hoy estamos debatiendo sobre el Metro de Bogotá, sobre la nueva esperanza que se abre a partir del acuerdo entre el presidente Santos y Gustavo Petro para construir un metro. Han empezado los debates sobre financiación del metro, estamos en ese tema de discusión. Hay, digamos, opiniones distintas sobre las capacidades que tiene Bogotá para poner el dinero que necesita para el metro. Y también, claro, hay reclamos a la Nación, bueno, ¿esto cómo va a ser el proceso de financiación? Hoy en día, como vimos lo que dice el secretario de Hacienda, partimos de unos primeros estudios que hablaban de un 6.5 billones, prácticamente hoy en día es un costo que va al doble, y si se mide, digamos, al tiempo en que termina la construcción del metro y los créditos que hay que hacer para construir el metro, pues hay un costo financieros que pueden llevar eso a más de 20 billones. Los costos financieros pueden agregar un 50% más o incluso un poco más por costos financieros, de manera que la proyección es al final es una proyección de más de 20 billones, eso es dinero, pero para un país como que ya se habla de país emergente, país con una economía que está fortaleciéndose, también, como dice Jorge Iván, pues no habrá disculpa por el tamaño del país, por el tamaño de nuestra economía para construir un metro. Otros países con unas economías quizás hoy en día más, o que fueron más débiles al momento de construir un metro, lo hicieron. Pues aquí ya hay un ejemplo de un metro, que es Medellín, ya tiene una historia ese metro y se hizo bajo pues toda esta cosa de la iniciativa que tienen los antioqueños para hacer cosas, y siempre ha habido como una especie de competencia y decir, bueno, ¿por qué si Medellín pudo, por qué Bogotá no puede? Y siempre hay esas discusiones sobre el metro. Pero Fernando ha tenido, digamos, ha sido el de acá que tiene más dudas sobre que eso se va a construir, que se puedan modificar. Uno, en sana lógica, diría, bueno, ya se aprobó sobre una base de un estudio, se aprobaron dineros de lado y lado, hay un compromiso público de la Nación. Digamos, hay esa posibilidad, porque ahora entraremos de pronto a analizarlo de campaña electoral, si alguien se atrevería a reversar esa decisión y a no firmar y a hacer nuevos estudios, si entonces se puede regresar a la idea de un metro elevado. Esas cosas, ¿por qué usted tiene esas dudas? Fundamentalmente se dan porque
el mismo gobierno que está hoy al frente del distrito, el gobierno del alcalde Petro, se ha encargado de fortalecer esas dudas, de generarlas. En varios momentos la veeduría distrital ha llamado la atención sobre el nivel de ejecución de los recursos del distrito, del gobierno en los diferentes proyectos. En una entrevista que le hicieron al alcalde en el periódico El Espectador, el alcalde afirmó que lo que la gente decía que era falta de ejecución, realmente era un ahorro de 2.4 billones de pesos que se estaban haciendo para el metro. ¿De dónde sale ese cálculo? No se sabe. Pero luego el director del IDU, en otra entrevista en el periódico El Tiempo, dice que cerca del 50% de las obras claves para destrabar la movilidad de Bogotá no se van a hacer porque los recursos se van a concentrar en el metro. Sí, lo está planteando así. Luego tenemos al presidente Santos, que en campaña de la reelección lanza un plan para Bogotá y dice vamos a trabajar por Bogotá y vamos a resolver los problemas. Eso no se vio. Justo antes del cheque simbólico deciden otra toma de Bogotá. Entonces vinieron todos los ministros a la ciudad a trabajar supuestamente para encontrar soluciones en temas de movilidad. La conclusión es que nos entregan un cheque simbólico donde efectivamente nos están diciendo queremos ver todos sus recursos, pero lo que queda en el aire es que el gobierno nacional casi que le está diciendo, la sensación que queda es una cosa de falta de compromiso y de apoyo realmente con lo que está pasando en Bogotá. Y eso a mí me parece absolutamente grave. Pero, digamos, el concejal Roberto Inestrosa decía, bueno, lo fijo son 800.000 millones de pesos, que hay un cupo de endeudamiento. Ese es, por lo menos eso está fijo. Ya. Bueno, ya, arrancamos de eso. Hay un 1.4 billones o más que también están fijos también. Están fijos. Se discute cómo van a ser utilizados. Pero son para obras de movilidad. De acuerdo. No para el metro. Sí. De acuerdo. Obras de movilidad. Entiendo, Gustavo Petro... Para el metro solo hay 800.000 millones. Ha dicho que eso se debe ir hacia el metro, eso es Mire, es una discusión que va cambiando en el tiempo. Pensar que nosotros podemos hablar de una foto que tomamos hace 2 años y se mantiene en la medida que los estudios y la posición de la nación de financiamiento van cambiando y que nosotros nos quedemos estáticos, no tiene sentido. Lo que ocurre es que ante la falta de interés de la nación por financiar el metro, pues Bogotá tiene que tomar decisiones. Entonces, desde el punto de vista de qué hago primero, pues digo, yo tengo hoy un saldo de 2.4 billones de pesos que aportados a un esquema de cofinanciación pueden apoyar el tema del metro. Aparece también la posibilidad que las empresas se vuelvan socias y financien el tema del metro. ¿Qué ocurre hoy? Que efectivamente la ciudad como tal hoy está considerando que hay un anexo número 1 del cupo de endeudamiento donde dice que son 800.000 millones para el metro y cerca de 1.446 billones de pesos para las obras que mencionaba al comienzo, con un paquete completo. Hoy lo que estamos hablando con la Nación es un paquete completo que incluye al metro y que incluye las otras obras para la movilidad. Cuando tú sumas las obras de movilidad y las obras de metro, estás hablando de 2.4 de cupo. Entonces aparece ahí la necesidad de financiar, no los 4.14 que mencionamos hace un momento, sino 5.8 que complementan la bolsa completa. Y ahí entran las fuentes, 2.4 de cupo. La fuente de la sobretasa de la gasolina que históricamente ha financiado los sistemas de transporte masivo. Nosotros tenemos la sobretasa de la gasolina financiando el tema de Transmilenio desde el año 2000 hasta el año 2016. En el 2016, sobre los finales, se libera una porción y queda una fuente disponible a futuro para financiar sistemas. Tasa, ¿cuánto aportaría a esa sobretasa en el mismo flujo que está proponiendo la Nación de vigencias futuras, en un flujo de 20 años, a la misma tasa que está proponiendo la Nación, nos arroja un flujo de 2.7 billones de pesos? Ese es otro... Esa es la fuente que nosotros tenemos, que la que hemos presentado a la Nación. La Nación ha hecho la revisión desde el punto de vista si la fuente es bancable o no es bancable, y eso es lo que ocurre. La sobretasa hoy, el 50% que tiene de destinación... Eso ya sumaría 5.1. Eso nos suma 5.1. Si me permite interrumpirlo, señor secretario, la sobretasa de la Nación es de 185.000 millones de pesos al año. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de 2 billones de pesos? ¿Eso es una proyección a cuántos años? ¿A 50 años? A 20 años. El mismo flujo que pone la Nación. La sobretasa tiene hoy un estimado, hoy el 50%, porque el otro 50% tiene destinación de malla vial, pero el 50% que tenemos destinado hoy para los sistemas de transporte masivo está del orden de los 180.000 millones de pesos.
Nosotros hacemos la proyección con un modelo que está aprobado, que reconoce todas las variables que puedan estar ahí, el tema de consumo, el tema de entrada de nuevos vehículos, el tema de restricciones, el tema de pico y placa, que nos da la proyección de aquí, del 2017 al 2037. La monetización de esos flujos, la traída de esos flujos al valor presente a la misma tasa que nos da la Nación, nos da esa cifra de 2.7 billones de pesos, flujos que están disponibles para que sean revisados, 2.7 billones de pesos. Jorge Iván, usted, Es que hay como una usted decía que es simetría. injusto. No, hay una simetría. Bogotá le pide los recursos ya y la otra financiación se hace con unos flujos, con unas expectativas de 20 años. Si usted mira el tema de Bogotá 20 años, los recursos son súper seguros. Uno no se imagina un predial de Bogotá disminuyendo. El aumento que ha tenido el predial de Bogotá es significativo por la manera como Bogotá ha ido logrando amarrar el catastro al valor comercial de los bienes. Uno no se imagina que en Bogotá vaya a caer el ICA. Y Bogotá además está comenzando a obtener recursos de la dinámica urbanística. Y yo creo que las grandes ciudades del mundo están aprendiendo que los recursos no solamente son tributarios, es decir, ICA, industria y comercio y predial, sino que los recursos se derivan de las rentas que va generando la ciudad. Bogotá está en el plan de desarrollo, ha insistido en la importancia de ir consolidando por hecho de derechos de edificabilidad. Si usted quiere más pisos, la ciudad le permite tener más pisos, pero le cobra derechos de edificabilidad. El tema de plusvalías, el concejal decía, sí, el tema de plusvalías no ha sido muy dinámico, pero además de las plusvalías usted tiene múltiples fuentes de recursos alternativas que se generan de las dinámicas mismas de la aglomeración urbana. Y yo me imagino en un flujo de 20 años, estos recursos obviamente los puede conseguir una ciudad. Es que cuando dicen estos recursos no son seguros, no es que no estamos hablando de un pueblo de 20.000 habitantes. Yo no me imagino a Bogotá disminuyendo los recursos o que temas como estos puedan ser inseguros desde el punto de vista financiero. Entonces yo creo que ese es un punto que hay que tener en cuenta. La generación de rentas de esta ciudad es enorme. Ahora, la pregunta que también se tiene que hacer los bogotanos es, si protestamos por el aumento de predial, entonces ¿cómo queremos hacer el metro? Si vamos a protestar por derechos de edificabilidad, como han protestado los constructores con el nuevo plan de ordenamiento territorial, entonces ¿cómo vamos a obtener los recursos? No solamente para el metro, el tema del río Bogotá, el tema de autopistas urbanas, el tema de jornada de 40 por 40. Cuando usted empieza a subir y a sumar todo esto, no estamos hablando de 14 billones de pesos, rápidamente usted llega a 25 billones de pesos. Hoy se dijo y se está diciendo, empezar a descontaminar el río Bogotá, ¿vale? No 4 billones y medio como calculábamos el año pasado, sino 9 billones de pesos. Y usted puede aplazar la descontaminación del río Bogotá, no se puede aplazar. Entonces la ciudad sí se tiene que plantear el reto, no solamente de cómo financia el metro, de cómo convertimos a Colombia en el país más educado de América Latina, como es el presidente, y ahí cuando usted empieza a sumar recursos, pues estamos muy lejos de lo que necesitamos. Pero tenemos todas las potencialidades asociadas a las dinámicas urbanas. Y en esto me parece que es crucial, y no pensar que hoy tenemos que tener los recursos. Veamos cómo el país en 3 años tiene estructuradas unas formas para cobrar derechos de edificabilidad, por ejemplo. Y es un esfuerzo conjunto de la nación. En la última emisión que hizo Sao Paulo de los CEPAS, que son equivalentes a derechos de edificabilidad, en una sola emisión, Sao Paulo obtuvo $1.000 millones. Hacia allá es donde tenemos que ver y hacia donde tiene que ver una ciudad como Bogotá. Bueno, Jorge Iván, le metes que hay que buscar nuevos recursos. Pero veo el más pesimista sobre, o el que tiene más cuestionamientos sobre financiación de este panel, es el concejal Roberto Inestrosa. ¿Qué alternativas hay entonces? ¿O usted ve que es inviable el metro o hay que buscar por dónde los recursos? A ver, yo creo que tiene que haber una propuesta económica por parte de la administración de Gustavo Petro. Tiene que haber una propuesta económica pues, que tenga un flujo en el tiempo. Es decir, lo que
Lo que yo cuestiono es, en muchos casos, la falta de confianza que se le puede tener a la administración Petro por manifestaciones que ha hecho, que no ha cumplido, por bandazos que ha hecho, por decir, le hemos reclamado a la administración Petro por qué no ha destinado unos recursos para la reparación de las losas de Transmilenio en la Caracas, y la respuesta es que sí lo ha hecho, cuando la administración Petro lo que hizo fue presentar un proyecto de deprimidos para el paso de Transmilenio. Tanto que los deprimidos somos los bogotanos, porque ni tenemos las losas, ni tenemos un funcionamiento de Transmilenio. Entonces, yo sé que el señor Gustavo Petro es economista, y sería pues muy interesante conocer una propuesta económica de cuál es la financiación y cuál es la gestión efectivamente que se tiene para la ciudad, porque ese es el otro tema, el otro rollo que se dice. Gestión para el metro, reclama la Nación, reclama la agencia de financiamiento que se tiene. Entonces, ¿cuál es la gestión que se tiene para la Bogotá que queremos, para la Bogotá proyectada al futuro? Entonces, ese es un aspecto que es fundamental. Gestión, proyección de recursos, obras, y que efectivamente pues podamos tener una ciudad que funcione, que tenga una movilidad eficiente, que tenga educación, que tenga los otros aspectos que se han mencionado. Bueno, hasta este momento tenemos de fuentes de recursos, decimos, los dos cupos o los dos momentos de aprobación de cupos de endeudamiento y una proyección de la sobretasa a la gasolina. Y utilidades de empresas. Y utilidades de empresas. Jorge Iván dice, hay que buscar incluso nuevas fuentes, otros recursos por otros lados. Dejemos ese tema de financiación y miremos ya, se ha hablado de muchas discusiones del trazado del metro, para que los televidentes tengan como claridad sobre eso. Secretario, el que se aprobó, los estudios que se aprobaron, lo que se va a construir, ¿de dónde a dónde va? ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es, digamos, la importancia y la solución que traerá esto que se ha aprobado de metro hasta este momento? Ok. El trazado inicial partía del Portal de las Américas con un ramal técnico que lleva hasta Bosa, que es un tramo operativo en el que los trenes dan la vuelta y van a parquear. 1 de mayo pasaba por San Victorino y llegaba a la 127. Ese era el trazado original. Desde el punto de vista de financiación, aparece el estudio donde dice que sumados sobre costos llegaba a 15 billones de pesos. Ahí comienza la discusión con la Nación. Y la discusión con la Nación tiene que ver con un tema de ingeniería de valor. Nuevamente lo repito, ingeniería de valor es si efectivamente esos estudios contemplaron métodos constructivos que de alguna forma podrían ser mejorados, y si los estudios además tenían una estimación real del costo de materias primas y si consideran el tema de evaluación o no. Comienza la restricción monetaria. La Nación en principio dijo, yo tengo únicamente los 6 billones de pesos que tengo en el COMPES 3677. Y pone la carta sobre la mesa. Entonces, ¿qué hace el distrito? Pues revisemos qué podemos hacer. ¿Qué pasa si entonces tenemos alternativas y lo propone la Financiera de Desarrollo Nacional, que es estructurador, no necesariamente el distrito? ¿Qué pasa si entonces podemos hacer la obra por fases? Entonces se hablaba de hacer una primera fase, como hablaba Fernando, hasta Lourdes, desde el punto de vista que era un primer trazado que indicaba facilidad en la tuneladora. Después aparece un tema de si vamos hasta la 63, hagamos un nuevo trazado hasta la 72, y la discusión de cuál sería el siguiente punto en el que el trazado podía llegar. Se habló de la 100, porque aparece la 100 como un punto que permite la intermodalidad, pensando en el tren que llegaría de Zipaquirá hasta la calle 100. Eso no quiere decir que el metro no tenga crecimiento a futuro, basado en todas estas fuentes de financiación que hemos hablado. Hoy lo que estamos hablando es que la decisión de hasta dónde crece, en la generalidad de países que se ha hecho, la primera línea es financiada 100% con presupuesto público, y las extensiones son financiadas con esos mecanismos que mencionaba Jorge Iván, de edificabilidad, de uso del suelo, de plusvalía, de valorizaciones. Es una dinámica que le da a la ciudad la construcción de una primera línea del metro. Entonces, lo que tenemos de la primera línea es Portal de las Américas, sube por la 1 de mayo, llega a San Victorino, y San Victorino hasta la 100. Eso es lo que tenemos en este momento de aprobación. Razón por la cual no va con el estudio original hasta la 127, una razón financiera. Esa es la realidad.
Y usted decía... Dos componentes, uno financiero y otro es que efectivamente aparece una estructura de multimodalidad en la que entran los trenes de cercanía, en los que Planeación Nacional nos presenta también esa apuesta a la nación por los trenes de cercanía, que incluye un tren de cercanías de Zipaquirá a la calle 100, más otro que hay desde Faca hasta Estación Lima en el centro. Bueno, vamos a una pausa y volvemos para discutir ya en la parte final cómo va a ser esto en campaña electoral, cómo están los candidatos. Y seguramente tocamos por un último puntico porque si Fernando tiene le sentía alguna crítica a ese trazado. Vamos a una pausa. Estamos en La Controversia transmitiendo Canal Capital, uno de los programas de su franja de opinión, y hoy estamos hablando del metro de la ciudad, de las nuevas realidades que tiene este metro. Ahora parece que sí, después de 70 años, dice el concejal Roberto Inestrosa, de haber hablado por primera vez del metro en el año 1945, estamos ante la posibilidad real de que se inicie en un tiempo que no sabemos todavía cuál es, se coloque la primera piedra o se abre el primer hueco del metro, que en esto no sería la primera piedra, sino el primer hueco por donde iría el metro. Es un metro subterráneo que va desde el Portal de las Américas por un lugar vital de la ciudad hasta la 100. Le vi a Fernando como una crítica al trazado, y oí a algún comentarista de radio que diría, porque ya no es un metro sino un metrico, porque ya lo recortaron de la 127 a la 100. ¿Este trazado es satisfactorio? ¿Este trazado es un punto muy importante o es realmente un metrico? Mire, León, claramente Bogotá necesita un metro y creo que hay un consenso general en que hay que hacerlo, ¿sí? En eso ya no hay discusión. El problema ahora es cuál es el metro y cómo se va a hacer. Y aquí hay dos puntos que me parecen fundamentales. El primero es que hay una duda que genera el acompañamiento que hizo el distrito a estos estudios. Porque es como cuando usted le dice a alguien, necesito que usted me diga, necesito esta casa, ¿sí? Necesito que usted, y tengo este presupuesto más o menos que ya me han dado, necesito que usted me diga cómo la hago para que se pueda cumplir, que era lo de Sener. Y de pronto nos entregan un metro que vale 3 veces más de lo que decía Sener, y de pronto empiezan a aparecer unos detalles que llamaban la atención, unas puertas de vidrio que separan las plataformas de la llegada del metro. Y uno dice, ¿y esto de dónde? ¿Sí? ¿Por qué lo permitieron? ¿Dónde estuvo el acompañamiento para evitar que esos costos se elevaran? Sobre eso no hay respuesta. Luego viene ya el tema del trazado. Los estudios nos dicen que ese es el trazado que se necesita. Pues hay que hacerlo. ¿Cuál? Desde las Américas hasta la 127. Nos dicen que por temas de costos hay que reducirlo. Hay otros que nos han dicho que en el trazado hacia el norte el volumen de la demanda no es suficiente versus la inversión, y que incluso debería parar a la altura de Lourdes para llevarlo en un ramal diferente hacia el occidente de la ciudad, hacia Subo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el acompañamiento del distrito? ¿Cuál es el metro que realmente necesitamos? ¿Y qué pasó con esos estudios? Porque realmente nos dijeron que ese era el metro que nos iban a hacer y luego nos lo han ido desbaratando de a pedacitos y realmente no vamos a llegar al metro sino a 50 centímetros. Sí, va a quedar ahí. ¿Por plata? Puede ser. Pero los argumentos técnicos tampoco han sido lo suficientemente convincentes y eso genera, desconfianza en la gente, a pesar de decir que el metro va a resolver los problemas, que el metro va a ayudar, que el metro va a hacer mejor Bogotá y que todos coincidamos en eso. Los mensajes desde el distrito y desde la nación no son claros y ahí está la duda. No es una duda contra el metro, sino es la forma en que lo están haciendo, cómo nos lo están presentando, y que en temas de pedagogía, de por qué se va a hacer así, por qué se cambió, por qué el trazado va de un lado a otro y ya no el trazado inicial, no nos lo han dicho. Entonces ahí dejo eso un sinsabor, ¿sí? Más que una crítica frente al trazado. Dos cosas. Uno, ¿usted también tiene dudas sobre el tema o ya es un hecho fijo, como grabado en piedra, que la Nación y el distrito acordaron ya
un metro hasta la 100 y que hasta ahí irá, y con ese proyecto va a arrancar la construcción del metro, o tiene también No, yo creo que se va a hacer metro, que sea hasta la 100 o la 127, yo creo que con un cambio de alcalde, yo creo que eso se vuelve a discutir, pero yo creería que en Bogotá ya no se acepta que no haya metro, es decir, Bogotá necesita un metro, y esa primera frase de Fernando, yo estoy de acuerdo con él, yo creo que vamos a hacer metro. Ahora, yo sí creo que siempre está la posibilidad, un poco porque también se va aprendiendo. Cuando CENER hizo los primeros estudios de costos, durante Samuel Moreno, los estudios de costos se hacían como lo hacemos los economistas, unas regresiones. Usted cogía los costos kilómetros de todos los metros del mundo y sacaba una tendencia, y entonces decía el costo kilómetro en Bogotá es tanto. Ahora, ¿por qué sabemos cuál es el costo kilómetro? Porque ya se hizo perforaciones, ya se hizo geotecnia. Entonces, evidentemente, a medida que vamos avanzando, todo va cambiando. El canal de la Mancha costó 4 veces más, el canal de Panamá se tuvo que parar por cálculos financieros, porque es muy difícil, es imposible saber qué es lo que va a pasar en 10 años y cómo vamos a ir evolucionando. Entonces yo creo que esas posibilidades siempre van a estar abiertas. Los temas de cómo van a ser los trenes de cercanía, hay una idea de la nación, pero evidentemente eso puede cambiar en cualquier momento. Entonces yo creo que debemos aceptar que iniciamos un camino, pero evidentemente va a haber muchos cambios. Iván, ya para meternos en el tema electoral y todo esto, digamos, el ambiente que está y la realidad que está, da para que Petro firme, coloque la firma Yo creo que para iniciar por la posición que tiene el gobierno nacional, Petro, yo no veo, el gobierno nacional, creo, no está en la posición de que haya una firma de un convenio de cofinanciación. Yo no creo. Ojalá me equivoque, pero yo no veo en el gobierno nacional hoy una actitud decidida para que se firme. Yo creo que el gobierno nacional está aplazando y un poco no le quiere dejar a Petro el triunfo de que él firmó un acuerdo de cofinanciación. Y yo creo que está dilatando, está enredando, está entregando ese cheque rojo simbólico, pero creo que como están las cosas hoy, la actitud del gobierno nacional no es firmar un convenio de cofinanciación. Roberto, ¿lo vería usted así por el gobierno nacional? No, yo sí le diría que a la gente hay que creerle y al presidente hay que creerle. Y si el gobierno nacional le ha dicho yo le pongo el dinero. Ahora, otra cosa es el show mediático, que cheque esto, pero si el gobierno le dice tengo y voy a buscar los recursos y le pongo el 70%, al gobierno hay que creerle. Entonces yo sí difiero que le esté tratando de dañar el show a Petro. No, Petro ha dañado muchos shows y ha querido hacer otra serie de shows que le han salido unos bien, otros mal, pero el tema del metro es un tema para Bogotá, y si acaso lo que Petro haría sería la firma, porque el proyecto comenzaría con la primera línea que duraría por lo menos unos 5 años en construcción, y luego las otras líneas. Mire, Santiago de Chile comenzó a hablar de metro al tiempo que Bogotá, y ya terminaron la 6ª línea, y nosotros seguimos hablando, bla, 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 durante 60 años y no tenemos ni la primera línea. Esta pregunta, digamos, ve que Petro, bueno, el secretario de Hacienda, ya es una voz más oficial, puede firmar el convenio o eso se va a dilatar para la próxima administración, y si ves que la campaña electoral influye en eso o no influye. Hoy, desde el punto de vista de condiciones técnicas, en las reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Hacienda, con DNP y con el Ministerio de Transporte, desde el punto de vista de la estructuración de los documentos COMPES, que es lo primero que haríamos, después del CONFIS que aprueba las vigencias futuras y después del convenio de cofinanciación con la Nación, los elementos técnicos se van allanando. En los últimos días hemos hecho reuniones en las que hemos venido poniendo sobre la mesa elementos técnicos que permiten pensar que eso se puede dar. Sin embargo, hoy nosotros no vemos una clara disposición del gobierno a acelerar ese proceso de firma a efectos de que
entremos en la segunda etapa que está contratada con la Financiera de Desarrollo Nacional, que es hacer la estructuración financiera y confeccionar los pliegos de una licitación que se abriría, apenas se abriría, aquí no estamos hablando de que se coloque una primera piedra, una licitación que se abriría en el último trimestre de este año para ser adjudicado el contrato en la siguiente vigencia, en una etapa constructiva que iría del 2016 al 2022. Pero desde el punto de vista técnico, de lo que hablamos de fuentes de financiación, de los documentos COMPES, están los elementos dados, pero sí se requiere como dice Jorge Iván, una clara voluntad de la nación de que eso se lleve a cabo. Nosotros, por supuesto, que le creemos también al presidente, pero hoy sobre la mesa no está tan claro el tema. Bueno, se nos acabó el programa y hicimos un recorrido sobre el metro, sobre la financiación, sobre cuál es el trazado del metro, sobre las discusiones entre nación y distrito y distintos puntos de vista sobre estos temas. Lo que queda claro es que hay una esperanza seria del metro, que parece irreversible eso, que hay la duda si se firma todo el convenio y el proceso en la administración Petro, pero que ya, si lo recibe otro alcalde, es muy difícil volver atrás, y eso es una solución realmente estratégica para la movilidad de la ciudad, y es una buena noticia para la ciudad lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Con esto nos despedimos. Buenas noches a todos los televidentes y los esperamos en otro programa de La Controversia en Canal Capital, Televisión Más Humana. Actualidad, debate, análisis, polémica. En Controversia con León Valencia. Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Cada semana, los lunes, debatimos sobre los temas de la ciudad, sobre los temas del país, sobre temas internacionales. Es un programa con un carácter muy político, un carácter pero pluralista. Aquí viene gente de las distintas tendencias a hablar sobre esos temas. Y hoy tenemos un tema quizás de los temas principales de la agenda pública de cualquier ciudad, de cualquier país, y es la movilidad y las alternativas para resolver ese grave problema de todas las grandes ciudades, que es la movilidad. Y hoy, claro, vamos a debatir del metro para Bogotá, porque ha habido en las últimas semanas decisiones del gobierno nacional, decisiones del gobierno distrital, que colocan en una nueva situación un anhelo de los bogotanos de darle por lo menos una solución parcial o una solución o un alivio a la movilidad de la ciudad. Esas decisiones y el estado en que está la alternativa de metro, que se viene hablando, ¿cuántos años? Hace 30 años del metro, 30, 40 años. Alguien mamante del metro, de cuál va a ser el tipo de metro que vamos a construir, que es un metro subterráneo. Subterráneo. Costó 85.000, 81.000 millones de pesos el una estudio. cifra cercana a los 82.000 millones de pesos. Tenemos el estudio, tenemos un compromiso. Ya esto es un compromiso, una integración nación-distrito para hacer ese metro, y ese metro cuesta, como dice, 13 billones de pesos. 13.8 billones. 13.8 billones de pesos, de la cual la nación coloca el 70%, Bogotá el 30%. Hay ya compromisos. El presidente Santos entregó un cheque que ha dado para muchos comentarios, un cheque simbólico de los 13.8 billones de pesos. Hasta ahí vamos, ese es el punto. Fernando, ahora sí se puede decir, ¿esto es irreversible? ¿Esto que llevamos de metro es irreversible o todavía puede devolverse esa decisión de metro? León, yo creo que estamos en un momento muy difícil, porque como lo estaba planteando el secretario de Hacienda, hay unos compromisos, hay unos planes, hay unas ideas, pero aún no hay nada concreto. ¿Sí? Esto puede cambiar en cualquier momento.
Y puede cambiar tan fácil como ha cambiado el diseño o el trazado de esa línea inicial que nos dijeron que se iba a hacer. Cuando nos presentaron el proyecto, nos dijeron que iba a ir desde las Américas hasta la 127. Para acompañarnos es el especialista en temas de movilidad, es politólogo y gracias por acompañarnos. León, gracias Fernando a usted por la Rojas. invitación y un saludo también a todos los compañeros hoy de panel. Jorge Iván González ahora está como asesor de planeación, ya está metiéndose en la Universidad Nacional nuevamente, pero ha tenido mucho que ver ya en 2 administraciones con este tema del metro. Muchas gracias, Jorge Iván, Gracias por a acompañarnos. ustedes. Entonces vamos a empezar pues, con el secretario de Hacienda para que nos diga en qué estado están las definiciones del metro y a partir de eso armamos una discusión y ojalá muy pedagógica para explicarle al televidente cómo va a ser este proceso, para explicarle a los bogotanos cómo va a ser el proceso que nos va a traer el metro, ojalá a la ciudad. Bueno, muchas gracias. Hoy estamos en una definición realmente de lo que son fuentes de financiación. Hemos llegado con la Nación en un proceso de estructuración financiera que se viene haciendo con la Financiera de Desarrollo Nacional, en un convenio Nación-Distrito a efectos de tener un tercero validador que le dé confianza a las partes, en especial al Gobierno Nacional, que es el socio mayoritario, está aportando el 70% de lo que sería el costo de la primera línea del metro, desde Portal de las Américas hasta Calle 100. Un costo estimado en este momento en 13.79 billones de pesos que se deriva del estudio hecho por el consorcio L1, estudios de ingeniería de detalle contratados por el distrito. 13.79 billones de pesos, de los cuales la Nación aportaría 9.65 billones de pesos y el distrito aportaría 4.14, 4.15 billones de pesos. Las fuentes de la Nación simplemente son vigencias futuras a 20 años, o a 25 o a 30, dependiendo de lo que en su momento le dé el servicio de la deuda, y en ese caso el distrito tendría que aportar 4.15 billones de pesos. Estamos en una definición de documentos COMPES. Hoy hay un COMPES ya elaborado que está listo desde abril del año pasado para un paquete que llamábamos obras de movilidad, en el que incluía Transmilenio por la Boyacá, incluía los cables, incluía obras para la integración y desde el punto de vista de la Nación 1 billón de aporte para la reconstrucción de la avenida Caracas y la Autonorte. Ese COMPES estuvo listo hace un año, pero la decisión era empaquetemos todo con el metro, esperando los estudios finales. Finalmente se dio el resultado del estudio y llegamos a ese valor. Hoy tendríamos, desde el punto de vista del metro, un costo de 13.79 billones de pesos y por el lado del otro COMPES de movilidad 2.4 billones de pesos para un total de 16.2 billones de pesos, lo que significaría el paquete de movilidad que se haría en estos COMPES, y la intención del distrito es que se haga no solamente el metro, sino que se continúe con la expansión del sistema Transmilenio. Hoy estamos en esa definición. Finalmente el distrito está poniendo a observación, a revisión de la Nación las fuentes, dadas las condiciones que puso la Nación. Entonces tenemos ya el estudio que aprueba la Nación y aprueba el distrito. El estudio de Gallo decía, no, es que Jiménez de Quesada fue el primero que habló del metro en la ciudad en su fundación. De ahí para adelante se ha hablado toda la vida del metro. Pero de verdad que en la ciudad se ha hablado muchos años del metro y ahora parece que hay una realidad nueva sobre el metro y queremos compartir esto con los televidentes, meterlos en la discusión, en los temas del metro, en los temas de cuál es el trazado del metro, cómo será la financiación de ese metro, cuándo estará ese metro y cuándo estará empezando y cuándo terminará el metro de la ciudad, qué implicaciones tiene en la movilidad de la ciudad y también cómo va a ser ese tema en campaña electoral. Estamos en un momento de campaña electoral, estamos iniciando la campaña por la alcaldía de Bogotá y eso va a tener un debate. Y tenemos acá personas que han tomado decisiones sobre el metro, que están tomando decisiones, personas que analizan, que son analistas de la movilidad y de soluciones de transporte como estas, para debatir eso. Alejandro Herrera, secretario de Hacienda del distrito, pues es definitivo en las decisiones económicas sobre el metro. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por invitarme. Saludos a todos los compañeros. Concejal Roberto Inestrosa, que ahí vamos a ver cómo
el Consejo, ¿qué papel juega en el tema del metro? Muchas gracias por acompañarnos, concejal de Cambio Radical. Un gusto, León. Tenemos Fernando. Fernando, muchas gracias.